De terrorismos a terrorismos. 9. Maestros del terror engaño. Imperialismo terrorista en la atroz prisión. Parte 1. Esta es una obra del maestro Héctor Alejandro Mora Gallardo. A los colonos puritanos de América, en su casa del indio para tomar sus tierras, invocaban a Josué y a los exterminios sagrados de los amalecitas y de los filisteos. Tomás Nelson. Concerniente a algunas cosas que los hombres no desean creer y que están, sin embargo, tan cerca. Serge Nilus. En los medios comerciales e industriales se oyen con frecuencia lamentaciones contra el terrorismo de los bancos. Jadels. El monopolio se abre camino en todas partes, valiéndose de todos los medios, empezando por el pago de una modesta indemnización y terminando por el procedimiento norteamericano del empleo de la dinamita contra el competidor. Lenin. Simbiosis paleobíblica. A tus descendientes les doy esta región, desde el río de Egipto hasta el gran río, el Éufrates. Génesis 15:18. La concepción divina del gran Israel comprendido entre el Nilo y el Éufrates. En realidad, el Tigris para incluir a la Mesopotamia. Le es originalmente otorgada por Yahvé a Abraham, efectuando una alianza con el así pueblo elegido. Temporalidad en la que el patriarca, al frente de una vigorosa tribu, emigra de Ur en busca de una tierra libre de la dominación déspota. En lo que, en consideración cualitativa cultural, una tribu de pastores trashumantes, éticamente, tiene una mejor disposición de comportamiento, refractario a las taras congénitas de las urbes, inmersas en la diacronía degradante que entroniza a la iniquidad en sociedades inmersas en ciclos que conducen a su decadencia. Acorde con la ideología expresada en el Antiguo Testamento, el pueblo elegido es una asociación tribal que requiere de un prominente conductor de ovejas, su patriarca, agrupación social que a su vez viene a ser pastoreada por un guía sobrenatural, depositando en ellos la intención de crear un reino purificado de las impurezas recurrentes que afectan a toda nación arcaica, en su idolatría y en sus bajezas conductuales. La historia bíblica, por supuesto, es escrita a posteriori, por escribas y sacerdotes que acomodan un compendio de tradiciones culturales de raigambre mesopotámico y egipcio, incluyendo a las demás culturas presentes en el levante mediterráneo, que vienen quedando intermedias entre ambos polos de la civilización originaria. En esa macrorregión interríos que configura la cultura del desierto, continente en el que se contrastan una pléyade de culturas menores, entre las cuales de una manera tardía se presentan los hebreos, cual pastores trashumantes que, desprendidos de la milenaria Ur de los caldeos, se dirigen hacia el poniente en busca de un nuevo hogar, dejando tras de sí una condición inferior, al estar inmersos en el dominio de un estado autoritario de raigambre mesopotámica. De ahí el que su desplazamiento pueda ser considerado una migración en procura de la libertad. En el ámbito histórico de la reproducción circular, en el que se desenvuelven cronológicamente las culturas arcaicas, la irrupción de los hebreos como nómadas en procura de un reino libre permite la aparición de un proyecto que rompiera la recurrencia de culturas que en diversas naciones practicaban el mismo tipo de formación social, sustituyéndose unas a otras, prolongando lo mismo. Las mismas conductas que desde la visión divina atribuida en las escrituras teocráticas a un Dios supremo son condenadas por ser idólatras, propias de pueblos entregados a la adoración de falsas deidades, ídolos falsos que son causa de su recurrente extravío, pasando a intervenir como conductor inmiscuido en el pastoreo de este pueblo escogido para llevar a cabo el proyecto de superar la recurrencia a lo mismo, el status quo, en el que la maldad, cual injusticia, tiende a predominar, perfilando un auténtico reino de Dios en la tierra,
en el cual sus criaturas tuviesen un comportamiento acorde con una eticidad ecuménica, implicando un borrón y cuenta nueva para con las demás culturas que debían ser exterminadas. En otro corte drástico similar a un diluvio, pero a escala pequeña, la que diese a ese terruño desde el cual se comenzara a erigir el reino así prometido. El proyecto de Yahvé, performado a través de un pueblo de pastores humildes, capaz de romper la reproducción cansina de la recurrencia en el estado déspota, tendiente a su degradación y destrucción, para dar paso a otro similar, encontrando en la aparición de los nómadas pastores una irrupción destinada a reventar con su linealidad prolongada el círculo cerrado, dando lugar a otra dialéctica histórica que, perdurando por los siglos de los siglos, logra trascender el mundo arcaico. Pero he aquí que el pueblo elegido, con el correr de los siglos, devino en lo mismo que los otros reinos arcaicos. Las tribus que migran saliendo de una condición degradada de esclavitud en alguna poderosa urbe, emprendiendo un periplo en busca de otra tierra prometida, por sus divinidades para que asentadas en ellas lleguen a convertirse en reinos prominentes, encuentra varios ejemplos en el acervo histórico, y en todos los casos se percibe que al obtener la supremacía, de manera a posteriori, pasan a modificar su pasado justificando el dominio adquirido. El caso de los aztecas, deviniendo en mexicas, peregrinando de la mítica Aztlán hasta encontrar en el gran lago del altiplano su tierra prometida. Pero los aztecas por allá anduvieron caminando, iban a buscar tierras. ¿Cuánto tiempo las llanuras anduvieron? Ya nadie lo sabe. Códice matritense. Cuenta su leyenda que el sol que acrece en la persona de uno de sus sacerdotes, semidioses o portadores de un dios relevante, Cuautlequetzki, al victimar al hechicero Colpi de Telcalpatepec, que pretendía aniquilar a los mexicas asentados en ese entonces de Chapultepec, le arranca el corazón entregándole acto seguido al ofrendador del fuego, Tenochtli, que corra y lo siembre entre los tulares aún calientito y realice en su honor la ofrenda del fuego. Todo ello a la sombra de los designios de su deidad tutelar, Huitzilopochtli, y de él germinó el Tenochtli, sobre el cual apareció el águila devorando a la serpiente. Y el Tunal, el Tenochtli, serás tú, Tenochtli, y el agua que tú verás, seré yo. Esta será nuestra fama. En tanto que dure el mundo, así durará el renombre, la gloria de México Tenochtitlán. Chimalpaín, Cuautleguanitzin. Versión determinada de manera tardía, compuesta desde el poder, tras el trono, que viene a ser Tlacaelel, el caudillo gestor del triunfo mexica sobre los tepanecas, y demás aliados que dominaban hasta ese entonces tan preciado hábitat, mismo que los mexicas pasan a regir, controlando las urbes asentadas en torno al Gran Lago, bajo los reinados de Ixcoatl, Moctezuma Ilhuicamina, e incluyas el reinado de Axayácatl, pues el poder tras el trono de Tlacaelel da lugar al siglo de hegemonía mexica que abarca del 1427 a 1521, los 100 años del pueblo del sol. De manera tal que junto a otros grandes imperios surgidos desde una condición precaria entre otras potencias, incluyendo una migración que los saca de una condición de dominados en un gran reino que dejan atrás después de innumerables tribulaciones que se pierden en la realidad no consignada, el periplo de los mexicas termina por conducirlos a una condición social dominante, fundando un reino superior a los anteriores, el que prevalece como predominante hasta el arribo de los castellanos, pasando a ver suprimir su sol, su imperio, sociedad y cultura, aniquilados por otro imperio, sociedad, cultura y deidad más poderosos. Huitzilopochtli los convierte en el pueblo elegido para mantener a Tonatiuh fortalecido, siendo capaz de renacer cada mañana, especialmente después del fin de un siglo de 52 años,
toda vez que con la sangre ofrendada por la teocracia sacrificial mexica, logre vencer en su combate nocturno a las deidades del inframundo, cosmovisión derivada de una catástrofe cósmica que se adviene al sacrificio cruento, en un modo de vida preferido por sobre la advocación incruenta de Quetzalcóatl. Advirtiéndose en el registro histórico oscilaciones de teocracias o estratocracias en la diacronía de este tipo de reinos autolegitimados por la potestad divina que se atribuye, terminando por ser, en ambos casos, mexicas y sionistas, adoradores de deidades sacrificiales, Moloch, Huitzilopochtli, instaurando estados sanguinarios, los arcaicos ofrendantes de sangre a Tonatiuh en un pretérito perdido entre mitos y supersticiones, los modernos, ahora mismo ejercitando el terror de estado más virulento que afecta a un pueblo en específico, pero por igual extendiéndose y generalizándose como práctica de terror-engaño, con resultados que dan vía a la concreción de sus intereses geopolíticos, actuando sin inhibiciones religiosas o morales en su negación o manipulación de credos superfluos, en lo que simbólicamente no deja de ser un ejercicio sacrificial, en aras de ofrendar sangre al borrego sagrado, para que les retribuya más y más riquezas, en vía de establecer una plutocracia que controle al mundo. Pues algo similar ocurre con los hebreos israelitas judíos, representados como pueblo elegido en la versión ya cuajada de las Sagradas Escrituras, elaboradas por escribas y sacerdotes hacia el siglo VI, en el exilio babilónico y posterior a él. Cuando el pueblo de dura cerviz había sido castigado por su Dios único y supremo con la destrucción de su reino y de su templo, reagrupándose bajo el celo estricto de una teocracia intransigente caracterizada por su celo monoteísta extremo, hacedor del etnocentrismo judaico. Pero he aquí que en resultas del mal comportamiento, de terminar siendo lo mismo que los otros despotismos autócratas e idólatras, faltos a toda ética, el pueblo elegido perdió su derecho al romper la alianza con su mal comportamiento, el derecho a detentar el gran reino en el corazón de la civilización arcaica. Todo ello acorde con las propias escrituras sacras. Ver, cuestión judía, no, terror sionista. Entonces, ¿quién rompió el pacto sagrado? El mal comportamiento asimilado a lo cual del despotismo autócrata propio de las naciones arcaicas, terminando por ser y hacer lo mismo. Oíd, príncipes de Jacob, cabezas de casa de Israel. ¿No es cosa vuestra conocer el derecho? Vosotros que odiáis el bien y amáis el mal, vosotros que edificáis Sión con sangre y Jerusalén con crímenes. Miqueas 3, 1 y 10. Iniciando una dialéctica que de la teocracia pasa a la actual estratocracia, descreída pero astutamente manejada de la religión como un recurso ideológico. El apego a la ley de Dios santifica a Sión. La conducta disipada de un pueblo lo relega a ser uno más entre los otros. La tradición profética muestra claramente que la santidad de la tierra no depende de un territorio, ni la santidad de su pueblo de una sola presencia en ese territorio. La negación de los profetas y de su admonición básica que conmina el comportamiento no idólatra y piadoso entre los miembros de las tribus hebreas, no dejando de ser consignas de dimensión tribal y así restringidas, es la condición sine qua non a respetar para ganarse el reino prometido por la alianza con Abraham. Más ajenos a los profetas, la Torá es un compendio nomológico de sujeción a una teocracia repelente a sus admoniciones. Los profetas desaparecen por incómodos, pudiendo ignorar que el reino prometido quedaba supeditado al comportamiento cualitativo de un pueblo rescatado de la esclavitud para hacerlo otro cualitativamente superior. De la Torá judía no forma parte la grandiosa crítica profética que recuerda constantemente que la alianza de Dios con los hombres es condicional y universal, ligada a la observancia de la ley divina y se abre a todos los hombres. Lo que rompe el exclusivismo del pueblo elegido
y suprime su derecho a ser el hacedor del reino de Dios en la tierra. Bagaje histórico adaptado por sionistas ateos a su propósito, que puede emplear la parte milenaria de su tradición para darle el barniz religioso que necesariamente requiere su engendro político, manteniéndose la presunción del pueblo elegido diferenciado de todo tipo de gentiles. ¿Hechos históricos bíblicos? Más bien, la realidad histórica yace en el texto, como escritura que plasma una serie de versiones consolidadas tras del exilio y fijada en escrituras sagradas en el contexto de una teocracia que así consolida y hace perdurar la condición judaica.